A partir de hoy habrá un corte de agua histórico en la capital mexicana que afectará a cerca de 4,5 millones de personas. El gobierno de la ciudad dice que se trata de un corte que era inaplazable por obras en el sistema Cutzamala que trae el agua a la Ciudad de México, pero de todas maneras no queda o no deja uno de preguntarse si esto pudiera haber sido una obra hecha, digamos, de manera escalonada, tratando de afectar a menos de esa cantidad enorme de personas, porque cuando se manejan esa clase de datos, 4,5 millones de personas que de aquí hasta principios de la próxima semana se verán afectadas por la falta de agua, uno no deja de sentir la enorme vulnerabilidad que significa la dotación de servicios y la infraestructura para esta megalópolis. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Recuerde que me puede seguir a través de mi Twitter, enviarme comentarios, José Buendía MX, y acompáñame a ver algunos datos que ayuden a contextualizar el debate antes de regresar a nuestro foro a tener nuestro intercambio de ideas, nuestra discusión de todos los días. El Valle de México y 13 municipios del Estado de México sufren desde hoy el mayor recorte de agua de su historia reciente, porque según las autoridades es imprescindible hacer obras y reparaciones en el sistema Cutzamala, la principal fuente de abastecimiento de la capital. Habitantes de 410 colonias que se verán afectadas por el cierre total del sistema Cutzamala preparan cubetas, tinacos, tambos y tinas, mientras la policía realiza operativos en 13 colonias para evitar abusos en el tandeo y cuidar los reclamos de los usuarios. Para enfrentar el desabasto de agua potable que dejarán las obras de mantenimiento en el Cutzamala, vecinos y comerciantes almacenan el agua suficiente, pues la escasez se prolongará en algunos casos hasta 9 días. ¿El corte del servicio aumenta la sensación de vulnerabilidad en la capital? ¿Podría haberse hecho de manera que no afectara simultáneamente a 4,5 millones de personas? ¿Nos recuerda los problemas de recursos e infraestructura que afectan a la ciudad? Posiciones. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que es uno de los recortes más severos que ha sufrido la Ciudad de México en toda su historia. Se trata de una obra inaplazable, pues se está construyendo la vía paralela del sistema Cutzamala que se tiene que continuar. Y agregó, si no se hace la obra permanentemente, la Ciudad de México va a estar padeciendo recortes. El lograr una segunda vía, lo que va a permitir es que cuando se repare se tenga una vía alterna, agregó. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal vigilan colonias de 13 delegaciones, donde esta madrugada inició la reducción de hasta 100% en el suministro de agua, debido a labores de mantenimiento del sistema Cutzamala. La dependencia indicó que los uniformados realizan rondines de vigilancia en las principales avenidas para atender protestas que pudieran surgir por la falta de agua. El despliegue policial también es para vigilar que no se den abusos en las garzas de abastecimiento, así como garantizar que las pipas realicen su labor sin presión de habitantes de las 410 colonias ubicadas en 13 delegaciones que resultaron afectadas. Las 13 delegaciones de la capital que se quedarán sin agua son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Los municipios mexiquenses que padecerán desabasto del vital líquido serán Toluca, Lerma, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero, Atizapán, Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que pueden enviarme sus comentarios a mi Twitter, José Buendía MX. Y en efecto, en vísperas de un puente que nos llevará hasta el próximo martes de regreso, se da una situación que seguramente a usted le preocupa, por lo menos a 13 de las 16 delegaciones del Distrito Federal, junto con otros municipios del Estado de México, y es el corte de agua que a partir de la madrugada de hoy ya se está produciendo y reduciendo el caudal, el suministro, el abasto de agua a toda la Ciudad de México prácticamente, y que afectará a cerca de 4,5 millones de personas. Se dice poco, pero cuando uno ve esa cantidad
esas cifras, la verdad es que la sensación que produce es la enorme vulnerabilidad que implica estar en una ciudad que necesita tales niveles de abastecimiento de recursos y también, perdón, de infraestructura. Y para entrar a este tema, me da mucho gusto que hoy esté aquí conmigo en el estudio una persona que lleva rato metida en el tema del agua, es el presidente del Consejo Ciudadano del Desarrollo Sustentable, Daniel Salazar. Él compresidió la Comisión de Agua durante una legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y además ha seguido metiéndose mucho en un tema que es prácticamente de nivel de seguridad para la capital del país. Para el país sería en general de seguridad nacional, pero para la ciudad es un asunto sin duda, Daniel, un asunto de seguridad. Es un asunto de seguridad porque esta crisis que estamos viviendo solo por una de las 6 fuentes de abastecimiento de la ciudad pone de nueva cuenta el tema en la agenda de la Ciudad de México. No es el único momento, digamos, más grave que hemos tenido. En el 2013 hubo un corte al 100% del sistema Cutzamala. En el 2009, cuando durante la temporada de lluvias del 2008 las presas del sistema Cutzamala estuvieron a bajo nivel, arrancamos el 2009 con restricciones de 15, 30, 40, 50 y se preveían las del 100%, pero la aparición del virus de la influenza en aquellos meses, allá por mayo, provocó que se tomó la decisión de no suspender el servicio. Para fortuna de todos, en septiembre de ese mismo año, una gran tromba provocó que las presas se volvieran a llenar. Fue cuando desapareció un pueblo en Michoacán, Angangueo. Entonces las presas se volvieron a llenar. Y me parece que no podemos estar supeditados a que la naturaleza sea bondadosa con nosotros. Tenemos que buscar transitar a un modelo de gestión hídrica más sustentable, porque ya todas las fuentes empiezan a presentar síntomas de agotamiento. Hay una cosa que me preocupa y es el gobierno de la ciudad ha dicho sobre este corte 2 cosas. Uno, que era inaplazable por las obras que se necesitan realizar en el sistema Cutzamala, y 2, que se trata del recorte más grave o más severo que haya habido en la historia de la ciudad. No, bueno, lo primero coincidiría de que son trabajos necesarios. Precisamente cada año, 5 o 6 veces durante los fines de semana largos se está haciendo suspensiones parciales. Una u otra de las 2 líneas que conforman el sistema Cutzamala se ven interrumpidos en su servicio. De hecho, la Semana Santa del año pasado se iba a hacer un corte completo, pero estaba tan fuerte el problema de desabasto en Iztapalapa y que coincidía con la llegada de 2 millones de visitantes por la representación de la crucifixión, que el gobierno decidió suspenderlo. Pero digamos que no es un tema nuevo. Lo que sí está ocurriendo es que los focos rojos en Conagua se prendieron porque el sistema de monitoreo de las 2 líneas de conducción estaban señalando la posible ruptura de más de 20 puntos de las 2 líneas, y entonces eso obliga a hacer la sustitución en estas fechas, y adicionalmente hay que hacer la conexión de una compuerta de una tercera línea que se está construyendo precisamente para evitar que cada vez que se tenga que dar mantenimiento al sistema Cutzamala, esta línea esté funcionando, la línea 1, 2 también estén funcionando, y la que salga a mantenimiento no tenga que provocar restricciones de servicio. Pero fíjate, lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, ahí está justo parte de las interrogantes que está generando toda esta situación. Y una es si se ha explicado suficientemente el grado, digamos, de gravedad que estaba implicando la amenaza de ruptura en 2 de las principales líneas del Cutzamala, y derivado de lo mismo, hasta dónde no podía haberse hecho esta vez de forma similar o como se hizo, tú acabas de relatar otras veces, en las que se dan cortes parciales que van, digamos, dosificando el efecto de la reducción del abasto de agua dentro de la capital, porque lo que sucederá esta semana es que pues prácticamente vas a pegarle a toda la capital, 13 de las 16 delegaciones. Es correcto. Hubo voces en la semana que señalaban que se debiese aplazar la restricción, como se hizo el año pasado en la Semana Santa, a llegar por lo menos a la Semana Santa o a la primavera, cuando está la plena temporada de lluvia. Y las autoridades dicen
que esto es inaplazable. Las dos partes tienen de alguna manera cierta razón, porque aquellos que se oponen y que de alguna manera son gente o liderazgos de la zona oriente, de Tláhuac, de Iztacalco, de Iztapalapa, en donde en las últimas 2 o 3 meses el desabasto ha estado muy fuerte, sin interrupción parcial de ninguna de las fuentes, porque los pozos están descompuestos, porque el sistema norte, conformado por 2 líneas que abastecen el sistema norte, ha provocado escasez en Gustavo Amadero, en Venustiano Carranza, o porque los pozos de Tláhuac están agotados e inclusive el sistema de aguas ha promovido la perforación de nuevos pozos para sustituir los agotados y la población no quiere porque el suelo se está hundiendo y se está agrietando. Entonces el ciudadano común tiene la percepción de que más pozos va a provocar fugas, agrietamientos y fracturamientos de suelo más graves de los que ya existen, y por eso esa posición de oponerse a este corte. Y en la contraparte, pues el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, que dicen es inaplazable porque una ruptura del tubo implicaría reparaciones de 2 o 3 semanas, es decir, la afectación sería mayor. Y efectivamente, Pepe, tú lo dices bien, lo que ha faltado es información para que los ciudadanos, los usuarios, que sí tenemos agua de manera normal, podamos ya darle el valor que tiene este recurso hídrico y que está escaseando ya en muchas colonias. Respecto a la reparación del sistema Cutzamala, estas 2 líneas, la 1 y la 2, estamos en un punto, digamos, grave de extremo riesgo de que se produzcan rupturas, y ahí la pregunta es si podíamos haber evitado, dado que permanentemente está siendo, como tú acabas mismo de relatar, otras veces que se ha reducido el caudal, está siendo objeto de obras y vigilancia permanente. ¿Por qué de repente llegamos a una situación tan drástica como esta? O sea, lo que estás, digamos, dibujando no es solamente la posibilidad de que haya una ruptura, sino que haya, pues francamente, una fragmentación. Es correcto. Pues tenemos un problema muy grave, crónico en el país, la falta de planeación a más de 50 años. El sistema Cutzamala, pues en la década de los 80 que inició su operación, pues ha estado operando de manera ininterrumpida y no se había previsto problemas estructurales o de desabasto por cuestiones del cambio climático. Y es precisamente en el 2009 cuando la escasez de agua de las presas pone en el centro de atención de los investigadores, de los académicos y de los legisladores una repasada de qué está pasando, qué está sucediendo en el Cutzamala, y entonces se ve que las presas están invadidas, que tienen lirio acuático, que los trasvases a través de canales tienen mangueras que sustraen el agua de manera clandestina, que en fin, que el sistema en su conjunto estaba en alfileres, y entonces se decide empezarlo a rehabilitar, y desde entonces hacen estos cortes parciales para mantenimiento, y hace 3 años se decide hacer una tercera línea para evitar precisamente estos cortes. Esto es muy parecido a lo que ocurría con el drenaje profundo, que se hizo para la temporada de lluvia. En temporada de estiajes debiese tener mantenimiento, pero por 14, 15 años ininterrumpidos funcionó las 24 horas del día. Y en el 2008 dimos la voz de alerta de que en algún momento el drenaje profundo podía colapsar e inundar la ciudad y la zona metropolitana y afectar de 4 a 5 millones de habitantes. Curiosamente, la misma cifra que ahorita se ve afectada. Y entonces se decidió de forma tripartita, gobierno federal, gobierno del Estado de México y el gobierno de la ciudad, entonces Marcelo, de empezar a hacer trabajos de emergencia, 4 plantas de rebombeo, y y bajaron por primera vez después de tantos años a ver cómo estaba el túnel, y cada año en estas fechas están interrumpidos. Sí, me acuerdo que ahí encontraron combis, camiones, lo que uno no se puede imaginar. O sea, una cantidad de cosas. Y de nueva cuenta, igual que en este momento, la falta de planeación. Siempre la realidad va ganando a las decisiones gubernamentales. Claro, ¿dónde está a ver, es que me gustaría distinguir. Es, digamos, una falta de atención en el servicio y en el cuidado de las infraestructuras, o una falta de planeación de la ciudad que crece a tal magnitud que acaba, digamos, imponiéndose a la propia capacidad de la infraestructura y de los recursos que necesita. Es correcto. Estamos en el punto en el que quizás ya no haya retorno, porque aunque la Ciudad de México tiene el índice de crecimiento más bajo del país, de poco menos del 1%, sin embargo la zona metropolitana en su conjunto, se sigue creciendo,
y se van generando proyectos que incentivan el crecimiento, por ejemplo, el nuevo aeropuerto o las líneas de tren suburbano que están provocando que hacia el norte conjuntos habitacionales crezcan de manera Bueno, impresionante. esa es además la tirada, que el aeropuerto sea, digamos, el nuevo referente que marque el rumbo sobre el crecimiento y el desarrollo de la ciudad hacia esa parte Bueno, procurando del desarrollo oriente. económico, pero el asunto es la sustentabilidad. Hay un dato que a veces se pierde de vista. Habría dos formas como de medir el tema del agua. Uno es teórico, que es el balance de disponibilidad de agua per cápita anual, y que simplemente es cuánto llueve en una región, y si se pudiese particionar ese volumen de agua, a cuánto le correspondería a cada habitante. Entonces, en el balance internacional, una cuenca, una región, un país tiene alta disponibilidad si tiene más de 10,000 metros cúbicos por persona al año. Una disponibilidad media de 5,000 a 10,000, una disponibilidad baja de 1,000 a 5,000. Nuestro país, como nación, tiene una disponibilidad de 3,300 aproximadamente. Estamos en una disponibilidad baja, lejos todavía del estrés hídrico, que son de 1,500 metros cúbicos hacia abajo. Pero la región 13 aguas del Valle de México, donde está el DF, el Estado de México, una parte de Tlaxcala, una parte de Hidalgo, tenemos la disponibilidad más baja del país, con 152 metros cúbicos por persona al año. Y ese Abajo de los estándares. Abajo, el norte de África tiene una disponibilidad de 1,000 metros cúbicos por persona al año. Nosotros tenemos 152. Es un balance teórico, pero que ilustra. Y en el caso del DF, ese sí es muy dramático, porque es agua que se suministra en la red. En el año de 1995 nos daban 35,2 metros cúbicos por segundo. Para el 2014 solo 29. Y el sistema de aguas señala sus propios cálculos que para el 2025, si no tenemos una fuente adicional, solo tendremos 19 metros cúbicos por segundo, es decir, casi el 44% de pérdida de suministro de agua a la red. Wow. en solo 30 años. Algunos de los principales focos rojos que hay en general en el país, pero en particular en el Valle de México, sobre la dotación de agua por persona y los estándares internacionales. Y en el caso del Valle de México, quizá es una de las zonas del país donde los niveles son más bajos, donde alcanzamos menos abastecimiento y suministro del agua, justamente en una ciudad superpoblada, y dentro de ella hay algunas zonas, como por ejemplo el oriente, en el que el asunto es todavía más dramático, porque si este fin de semana habrá un corte de agua que afectará a 4,5 millones de personas y 13 delegaciones. En el caso de, por ejemplo, Iztapalapa es tiene la población casi de un país, 2 millones de personas, y ahí los cortes que se han producido vienen sucediéndose no de este fin de semana, sino de los últimos meses, Daniel. Es correcto. El dato fundamental para explicar el problema de desabasto de agua de la delegación es que es la más poblada. 1 de cada 5 capitalinos vive en esta demarcación, y obviamente la demanda de consumo de agua está en esa proporción. La otra circunstancia es que se encuentra al extremo contrario de donde están las principales fuentes de abastecimiento. El sistema Lerma y Cutzamala entran por el poniente de la ciudad, el sistema norte por la Gustavo Amadero, los pozos, cerca de 900, 500, entre 500 y 600 están en la Ciudad de México, y el resto en los municipios conurbados, pero cuya agua se canaliza al Distrito Federal. En teoría, si son 800, 900 pozos y el 20% de la población está en Iztapalapa, entonces debía ser el 20% de los pozos. Claro. Sin embargo, solo tiene 78 pozos, y generalmente son 70 los que están funcionando. Eso provoca que al hay no ser una reducción autosuficiente, adicional. Dependemos de un poco de agua que llega del Cutzamala al tanque Cerro de la Estrella. No es mucho el volumen de agua que llega del Cutzamala, pero ese poquita agua, si deja de llegar al tanque principal de la delegación, provoca un caos, porque en condiciones normales hay una franja de 500,000 habitantes de Iztapalapa, medio millón de personas, fundamentalmente en la Sierra de Santa Catarina y las partes aledañas, que reciben el agua por tandeo 1 o 2 veces a la semana. O sea, ahí ni pozo,
ni, ni lo poco que llega del del Cutzamala. Cutzamala. Hay un acueducto que se llama Santa Catarina que se hizo en el gobierno de Marcelo Ebrard, 10 pocitos que están sobre periférico, llevan 500 litros por segundo a la Sierra Santa Catarina, pero que evidentemente es insuficiente para ese medio millón de habitantes. Entonces hay que darles tandeo. Las colonias que a mejor les va reciben 1 o 2 horas al día el servicio, y a las que peor les va reciben 1 o 2 veces a la semana o cada 10 días. Cuando se da una restricción como esta, que no hay agua por el Cutzamala en el tanque Cerro de la Estrella, entonces las 140 pipas que abastecen de manera complementaria a esta franja de medio millón se tienen que redistribuir Trasladar al resto de la demarcación. O sea, cubrir las necesidades de 1,5 millones. En automático, con una restricción de esta, se va a 1.200.000, 300.000 habitantes los afectados. Pero el problema se vuelve más grave porque la mitad de la delegación, o por lo menos una tercera parte de la delegación, vive en unidades habitacionales. Llenar una cisterna de una unidad habitacional implica meterle 100 pipas. Y pues eso no, si acaso les mandan 2 o 3, lo cual pues es totalmente insuficiente. Y por otro lado, en el caso de Iztapalapa hay otra fuente, hay otros 2 tanques, que es el de Jaltepec, que es más pequeñito, pero que lleva 2 meses en los que funciona 1 o 2 días y deja de funcionar 1 semana. Y entonces hay un rezago de abastecimiento en 4 o 5 colonias, entre ellas Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que es la más grande de Iztapalapa, donde allí por sí sola son cerca de 70,000 habitantes. Entonces ellos no tienen agua de manera regular hace 3 meses. Y el otro tanque, que es el tanque de La Caldera, entrando por la autopista de Puebla, que abastece las colonias que están en la lateral de la autopista de Puebla y entrando por la calzada Zaragoza, generalmente entregaba, hace unos 10 años, entregaba 1,000 litros de agua por segundo. Hace 5 años se entregaba 550 litros de agua por segundo, y de hace unos meses a la fecha está entregando 450 litros de agua por segundo. Digamos, para explicar por qué el foco rojo en Iztapalapa es que la mayor parte de las fuentes de abastecimiento de agua desde el Cutzamala hasta los pozos están decreciendo. Están decreciendo. Están siendo todavía más insuficientes de lo que eran antes. Y ahí recuerdo, tú me corregirás, pero también había una obra importante que estaba desarrollando el gobierno de la ciudad creo que desde la administración pasada, y era hacer perforaciones profundas, perdón la redundancia, cerca de 2 kilómetros querían perforar, porque pensaban que abajo, hasta ese nivel de la tierra, podría haber depósitos importantes de agua. El problema del desabasto de la ciudad ha provocado que las autoridades busquen otras alternativas, y se han de hace años manejado varias: traer agua de Tula, traer del río Tecolutla, 2 proyectos que están en el estado de Morelos, en el Macusaco Oriente Poniente, y la otra alternativa más inmediata es la de extraer agua del acuífero profundo. Son 3 acuíferos. Nosotros nos abastecemos del superficial, que está entre 30 a 40 metros en el origen, a 800 metros de profundidad, aunque se calcula que ya más o menos está como a 400 metros de donde estamos extrayendo agua. Y entonces, ante este panorama que señalaba hace unos instantes, de que para el 2025 se calcula solo 19,000 litros de agua por segundo para toda la población, considerando una pérdida del 42% en fugas por la red, ¿no? Entonces claro, el volumen a distribuir es muy poco. Y bajo esa circunstancia, la autoridad local, el SACMEX, le pidió a la Conagua la autorización de un pozo experimental. Hay antecedentes que en el 85, después de los terremotos, Pemex hizo 4 perforaciones, pero solo para fines del reglamento de construcción después de los terremotos. Entonces, geólogos que participaron en aquellos trabajos dieron del indicio: oye, hay agua. Le dijeron a Ramón Aguirre: hay agua profunda. Bueno, un pozo experimental, y efectivamente ya en la administración del doctor Mancera detectaron, hace 2 años está operando ese pozo. Se llama San Lorenzo, pero en realidad está a un lado de la central de abastos. Creo que la pregunta o la cuestión siempre es, bueno, y las autoridades, sabiendo esto, Daniel, sabiendo el panorama de escasez y de deterioro de algunas de las fuentes, como por ejemplo los pozos o los pozos profundos que no han resultado todavía o no han dado los frutos, si las respuestas que han dado son o han sido suficientes o no. Definitivamente no. La autoridad se ha quedado corta. Yo he tenido la oportunidad anteriormente, por el cargo que tuve como presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, de conocer de primera mano la información que el SACMEX manejaba, y pues tiene una debilidad institucional el sistema de aguas.
Cualquier obra pequeña que hiciera, que haga el SACMEX, si lo hiciera en otro municipio, con eso resuelve el problema de abasto. Pero en el caso de la Ciudad de México es un caso único. Estamos asentados sobre nuestras fuentes de abastecimiento. Casi todas las ciudades del mundo están al margen de un río que los abastece de agua y que les ayuda al saneamiento, y nosotros nos asentamos pues en las lagunas, en los lagos que previamente existieron. Entonces no hay mucho margen para poder hacer sustentable ya el acuífero. Si el gobierno se decidiera, tendríamos que tener un programa con inversiones sostenidas de 4,000, 5,000 millones de pesos en los próximos 20 años. Inversiones, no presupuesto. El sistema de aguas tiene un presupuesto anual como de 10,000 millones de pesos, pero inversiones por el orden de 2,000. Wow. Entonces cada año el rezago va siendo mayor. Y los presupuestos mayores también. Y los presupuestos que se necesitan cada vez son mayores. Y esto es solamente como para rehabilitar el actual modelo. Faltarían recursos para transitar a un modelo más sustentable, como es el aprovechamiento del agua de lluvia, como es el tratamiento de aguas residuales de manera intensa. Solo tratamos entre el 4 y 5% de las aguas negras que generamos en la ciudad, y debemos generar una cultura en ese sentido. Entonces, sí ha habido acción por parte del gobierno de la ciudad. Basta mencionar un dato: se han sustituido 2,300 kilómetros de red de agua potable en los últimos 10 o 12 años. Pero la red trae 12,000 kilómetros, es decir, todavía va para lejos. O sea, es como un 20%. Un 20%. Aunque se tuvieran los recursos, también hay que convencer a la población de permitir la obra, porque resulta que se destina un recurso para sustituir entre 50 y 100 kilómetros anuales, pero cuando llegan a hacer los trabajos, la gente ya no permite las obras. Estamos tan renuentes de que queremos mejoras, pero no queremos que la obra pase en el frente de nuestra casa, y eso provoca que también los trabajos se vayan ralentizando. Sí, porque hay es costo correcto. político también, ¿no? Sí, y en ocasiones el gobierno recula porque dice, bueno, aquí el costo político va a ser mayor, y no solo retrasa los trabajos, sino además modifican los proyectos y ya no son tan óptimos como debiesen serlo. Al gobierno le está costando cada vez más hacer obra, y me parece que le está faltando una área que logre concertar previamente los proyectos y no llegar y este es el proyecto, entonces la gente lo siente como una imposición. Hay que trabajar previamente la concertación, que la gente tenga el conocimiento de la gravedad del problema y la necesidad de aplicar no mejoralitos, sino acciones de gran envergadura. ¿Qué se necesita hacer para eso? Porque la sensación que uno de repente tiene es que sí ha habido acciones, pero sobre todo acciones un poco para patear el balón y que caiga un poquito más adelante, salvarse el político o el administrador de turno, y que ya lo resuelva el que venga con lo poquito que hoy se puede hacer. Sin duda ha faltado mucha decisión, y la decisión no se tiene que expresar de manera verbal, se tiene que traducir en presupuestos y en programas. Pongo el caso de Iztapalapa de nueva cuenta. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, el director entonces de la DGCOH le convenció que con un programa de 47, 50 acciones y con una inversión que correspondieran a esas acciones se resolvería el problema de Iztapalapa. Y Andrés confió, se hicieron las acciones, terminó su gobierno y no se resolvió el problema. Vino Marcelo y también intentaron a través del acueducto Santa Catarina y de sustituir plantas potabilizadoras para la mejora de la calidad del agua, que con eso se resolvería el problema, y no sucedió. El doctor Mancera se comprometió para que en su ejercicio de gobierno para sacar, como decías, oro líquido de los pozos profundos que estaba perforando. Y de nueva cuenta se están quedando cortos. En 3 años que no se ha visto un avance. Y dado los síntomas de la crisis, dudo mucho que vaya a haber una mejora. En el mejor de los casos, se va a tratar como de ir aplazando la crisis, porque, repito, los recursos que se necesitan son enormes. En la Cámara de Diputados está faltando como mayor voluntad para etiquetar recursos para este rubro. Por primera vez en este año, después de varios ejercicios fiscales, se va a aplicar recursos del Fondo de Capitalidad al tema del agua. Y ahí tienen una ley de agua congelada. ¿Serviría? Pues había que revisarla. El año pasado hubo mucha oposición, porque precisamente aprovechando esta crisis que vive la región 13 Aguas del Valle de México, y particularmente el DF y los municipios conurbados, se estaba planteando el que los trasvases como el Cutzamala o el sistema se privatizaran. Se concesionaran a particulares. La lógica es, se necesitan inversiones, que lo ponga la iniciativa privada. El asunto es
que se encarecería mucho el servicio y sería una gran paradoja que la franja que siempre ha padecido de escasez de agua en automático le subiera Sí, pero por ejemplo, tú decías hace un momento, ya hay un mercado negro de agua. ¿Cuánto cuesta en el mercado negro las pipas de tandeo o los pozos clandestinos en Iztapalapa? No hay pozos clandestinos en Iztapalapa porque los pocos que hay ya están agotados, pero lo que sí ha ocurrido es que adicional al servicio que presta el gobierno de la ciudad, pero especialmente la delegación de pipas que debe ser gratuitas, la propia delegación se ha visto obligada a comprar pipas, agua en pipas a particulares para traerlas de Texcoco. Pero, a ver, aguas muchas veces que no cuentan con la salubridad que mínima. no hay esas certificaciones, y si existen, pues por la urgencia no se logra verificar, pero además al operar las particulares, entonces ocurre que las particulares que no son contratadas por la delegación elevan los costos. En este momento seguro que hay pipas particulares que están vendiendo agua y entonces también la confusión de la población, oye, es que no se están vendiendo el agua sin determinar que son pipas privadas. Pues ahí está el tema, se nos fue el tiempo volando, Daniel, muchas gracias por haber venido. Y ahí lo tiene usted, en efecto, la propia policía, la Secretaría de Seguridad Pública local está supervisando que no se produzcan abusos en estas delegaciones respecto del mercado negro de venta de agua que se está generando al calor del desabasto que se producirá durante todo este fin de semana. A ver si pueden supervisar y controlar esta situación, porque si no las protestas van a ser fuertes. Se puede generar violencia, sin duda. Ojalá que no. Ojalá que no, pero ese es un riesgo. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, Daniel Salazar, presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Sustentable, pero sobre todo gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.